¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a tu podcast Descubre y Conquista. Mi nombre es Rey Sánchez y es un gusto para mí que estés en este espacio conmigo compartiendo un episodio más de microlecturas. En esta ocasión elegí para compartir contigo un fragmento del libro Los dones de la imperfección de Brené Brown. Y vamos para allá. Coraje, compasión y conexión. Los dones de la imperfección. Practicar el coraje, la compasión y la conexión en nuestra vida diaria es lo que nos permite darnos cuenta y convencernos de que somos personas valiosas. Lo fundamental es practicar estos valores de forma constante. La teóloga Mary Daly escribe: el coraje es como una predisposición, un hábito, una virtud. La forma de adquirirlo es realizando actos valientes. Es como aprender a nadar, nadando. El coraje solo se aprende poniéndolo en práctica. Y lo mismo podemos decir de la compasión y de la conexión. Para que la compasión pueda entrar en nuestra vida, es necesario que nos dediquemos a actuar de forma compasiva con nosotros mismos y con los demás. De igual modo, solo podemos sentirnos conectados si somos nosotros los que tendemos la mano y nos conectamos con la gente que nos rodea. Antes de definir estos conceptos y de contarte cómo funcionan, quiero mostrarte de forma práctica cómo actúan juntos en la vida real. Quiero que veas qué hay que hacer para ejercitarlos. Lo que viene a continuación es una historia que me sucedió a mí y que está relacionada con el coraje que se necesita para tender la mano, la compasión que surge al decir "a mí también me ha pasado" y las conexiones que alimentan nuestro convencimiento de que somos personas valiosas. La crisis de vergüenza de una mercenaria. Un día recibí una invitación de la directora de una gran escuela pública de enseñanza primaria y del presidente de la Asociación Escolar de Padres y Profesores para hablar ante un grupo de padres sobre la relación que existe entre la resiliencia y el establecimiento de límites. Por aquel entonces me encontraba en pleno proceso de recogida de datos sobre cómo ser padres y educadores de todo corazón, así que semejante oportunidad me hizo mucha ilusión. Ni imaginaba en la que me estaba metiendo. Nada más entrar en el auditorio de la escuela, sentí una especie de vibración muy extraña procedente del grupo de padres. Parecían estar bastante agitados. Pregunté a la directora si había algún problema, pero ella se encogió de hombros y se alejó. El presidente de la Asociación de Padres y Profesores tampoco quiso decirme nada. Yo lo achaqué a mis nervios e intenté sacudirme aquella sensación de encima. Desde la primera fila de butacas escuché la presentación de la directora. Debo aclarar que las presentaciones en público siempre me resultan de lo más incómodas, porque mientras alguien se dedica a repasar mi lista de méritos, yo intento en secreto aplacar las ganas de vomitar y me convenzo a mí misma de que no debo salir corriendo. Pero aquella presentación superó todo lo que yo había experimentado jamás. La directora decía cosas como: puede que no os guste lo que vais a escuchar esta noche, pero debemos oírlo por el bien de nuestros hijos. La doctora Brown está aquí para transformar nuestra escuela y nuestra vida. Nos va a poner firmes, nos guste o no. Hablaba muy alto, en tono agresivo, y parecía estar enfadadísima. Me sentí como si me estuvieran presentando para participar en un combate de lucha libre. Solo faltaban para completar el cuadro una música rapera y unas cuantas luces estroboscópicas. Volviendo la vista atrás, comprendo que debería haberme acercado al estrado para aclarar la situación. Tendría que haber dicho, por ejemplo: perdonad, pero esta situación me está haciendo sentir muy incómoda. Me hace mucha ilusión estar aquí, pero quiero dejar claro que no he venido a poner firme a nadie. Tampoco quiero que creáis que voy a intentar transformar vuestra escuela en una hora. ¿Alguien me podría explicar qué es lo que está pasando? Sin embargo, no lo hice. Me limité a empezar a hablar con mi actitud vulnerable habitual
esa con la que pretendo transmitir el mensaje de soy investigadora, pero también una madre que tiene que pelear con sus hijos. La suerte estaba echada. Aquellos padres no estaban receptivos. Lo único que yo percibía era una fila tras otra de miradas furibundas. Delante de todo vi a un hombre con los brazos cruzados y los dientes tan apretados que parecía que se le iban a saltar las venas del cuello. Cada 3 o 4 minutos se revolvía en el asiento, ponía los ojos en blanco y soltaba los suspiros más fuertes que yo haya oído jamás. Eran tan potentes que casi no me atrevía a llamarlos suspiros, más bien daba la impresión de que estuviera exclamando algo parecido a un Aquella conducta tan desagradable molestaba visiblemente a las personas que se encontraban sentadas junto a él. Y si bien el resto del auditorio seguía mostrándose inexplicablemente descontento conmigo, aquel hombre estaba consiguiendo que la velada resultara insoportable para todos. Como experta profesora y conductora de grupos que soy, sé cómo manejar estas situaciones y normalmente me siento muy cómoda haciéndolo. Cuando una persona está molestando a los demás, solo tenemos 2 opciones: ignorarla o hacer una pausa para reprocharle en privado su conducta inapropiada. Sin embargo, aquella grotesca experiencia me había dejado tan aturdida que hice lo peor que podía haber hecho en esa situación. Intenté impresionar a aquel hombre. Me puse a hablar más fuerte y me animé. Cité estadísticas espeluznantes tomadas de distintas investigaciones, capaces de poner histérico a cualquier padre. Renuncié a mi autenticidad y administré a mis oyentes una buena dosis de «más os vale escuchadme» o sus hijos van a dejar la escuela en tercero. Se van a fugar de la casa, van a convertirse en drogadictos y van a cometer todo tipo de excesos. ¡Imposible! Nada de lo que dije consiguió impresionarle tan siquiera un poquito. No me concedió ni un sutil asentimiento de cabeza, ni una ligera sonrisa. Lo único que logré fue poner histéricos a los otros 250 padres muy enfadados ya de por sí antes del episodio. Fue un desastre total. Intentar cooperar con alguien como aquel hombre o pretender ganarle es siempre un error, porque significa renunciar a tu autenticidad a cambio de hacer todo lo posible por obtener su aprobación. Dejas de creer en tu valía personal y empiezas a afanarte por conseguir que el otro te la reconozca. Y eso era ni más ni menos lo que yo estaba haciendo en aquel momento. En cuanto terminé la charla, recogí mis cosas y caminé, o más bien corrí hasta el coche. Salí del aparcamiento mientras notaba cómo se me iba encendiendo la cara por momentos. Me sentía muy pequeña y el corazón me latía a 100 por hora. Intenté no dedicarme a repetir mentalmente mi estúpida actuación, pero me era imposible dejar de pensar en ella. La crisis de vergüenza se estaba cociendo. Cuando los vientos de la vergüenza me azotan por todas partes, me resulta casi imposible encontrar un enfoque positivo de la situación o recordar algo bueno de mí misma. Por eso me dediqué de lleno a la nefasta actividad de echarme una enorme bronca a mí misma diciéndome: «Dios mío, pero mira que soy idiota, ¿por qué hice semejante cosa?» El mayor regalo que he recibido por haber hecho este trabajo, y me estoy refiriendo tanto a la investigación como a mi propio trabajo personal, es que puedo reconocer la vergüenza en cuanto se presenta. En primer lugar, conozco los síntomas físicos que provoca en mí. Se me seca la boca, el tiempo se ralentiza, aparece la visión en túnel, me sonrojo y el corazón se me desboca. Sé que la dolorosa experiencia de reproducir en mi cabeza a cámara lenta una y otra vez lo ocurrido es una señal de alarma. También sé que lo mejor que podemos hacer en estos casos es algo que a primera vista parece totalmente irracional: poner en práctica el coraje y tender la mano buscando la ayuda de otra persona. Tenemos que admitir nuestra propia historia y compartirla con alguien que se haya ganado el derecho a escucharla, alguien que sepamos que va a respondernos de forma compasiva. Necesitamos tener coraje y percibir compasión y conexión, y lo necesitamos lo antes posible.
La vergüenza odia que tendamos la mano y contemos nuestra historia a otras personas. Detesta que la expresemos con palabras, porque no puede sobrevivir si la compartimos con los demás. Lo que a la vergüenza le encanta es el secretismo, y por esa razón, lo más peligroso que podemos hacer después de sufrir una experiencia vergonzante es intentar esconder o enterrar nuestra historia. Cuando lo hacemos, la vergüenza experimenta una metástasis. Recuerdo que dije en voz alta: necesitas hablar con alguien ahora mismo. Sé valiente, Britney. Pero ahora viene la parte espinosa de la compasión y la conexión. No podemos llamar a cualquiera. No es tan sencillo. Yo tengo muchos buenos amigos, pero solo existe un puñado de personas en el mundo a las que puedo recurrir para que me muestren la compasión que necesito cuando estoy hundida en el pozo de la vergüenza. Si compartimos nuestra historia vergonzante con la persona equivocada, corremos el riesgo de que lo que hemos contado se vuelva contra nosotros y acabe convertido en más basura volando por los aires en medio de una tormenta de vergüenza ya peligrosa de por sí. En una situación como esta, necesitamos encontrar una conexión sólida, algo parecido a un árbol robusto firmemente plantado en la tierra. Tenemos que evitar por todos los medios lo siguiente. ¿Te gustaría conocer esos puntos que recomienda la autora? Déjame en los comentarios si quieres que continuemos con este fragmento del libro Los dones de la imperfección o damos la vuelta y vamos por uno más. Me encantará leerte en los comentarios. Gracias, gracias, gracias por estar aquí.